la presentación no sea de más de 5 minutos, le haremos un aviso al minuto 4, de manera que tenga una noción del tiempo. El saldo del tiempo queda disponible para preguntas. Sugerimos que esas preguntas sean realizadas a través del chat, de manera de tratar de ser lo más precisos posible. Esas preguntas nosotros vamos a sistematizarlas de todas formas, y aquellas preguntas que no se alcancen a plantear al investigador o investigadora, se las pueden hacer directamente llegar. Nosotros le vamos a hacer llegar todas las preguntas a ellos, pero ustedes también les pueden escribir, obviamente, directamente por correo. Van a estar todos los datos de contacto en las presentaciones. Y les avisaremos al minuto 13, de manera que pueden ir cerrando, porque cada proyecto cuenta con 14 minutos, entonces eso nos da un puro minuto para hacer el cambio al siguiente proyecto. Eso, Ricardo, ¿tú estás listo? Se nos quedó atrapado Perdón, en el cambio. tenía apagado el micrófono. Sí, sí, Sí. estoy listo. Perfecto. Ya. Cristian, solo como un detalle también mencionar que se está grabando la reunión completa, Efectivamente. por si acaso. Ya, voy a compartir entonces. Ok. Bien, entonces voy a presentar el proyecto que llamamos por nombre corto, mejor que un número, le decimos COVID-19-HG, que es para estudiar el efecto de la variación genética en los hospederos, o sea, en los humanos, que afecten la severidad del COVID-19. Obviamente nosotros no somos el primer estudio que estamos haciendo esto, se han presentado varios. Se desarrolló en España e Italia, donde mediante el estudio de 1.900 pacientes de COVID-19 en 7 centros distintos con ese N, encontraron que en dos regiones del genoma que están identificadas aquí en el cromosoma 3 y en el cromosoma 9, que tendrían una asociación estadísticamente significativa con la susceptibilidad o la severidad. En este estudio no sabían en cuál de los dos, pero básicamente si casos eran pacientes y controles eran personas sin COVID, encontraron estos dos pics de asociación. El más conocido es en el cromosoma 9, porque ahí es donde se termina el grupo sanguíneo ABO, y de ahí es donde se dijo que el grupo sanguíneo O sería el protegido respecto del A para sufrir COVID-19. Y esto de hecho ha sido confirmado por otros estudios, y un locus en el cromosoma 3, donde no se sabe cuál de esos genes puede ser, porque varios tienen función que podría estar asociada al ingreso del virus u otros factores que determinen contagio o severidad, ¿ya? Esto es una visión en más detalle, no más de lo mismo. Cada punto aquí es un SNP, y lo que nosotros queremos hacer es este mismo tipo de asociación, pero ahora para la población chilena. ¿Okay? Existió otro estudio que también vale la pena mencionar, que está realizado por 23andMe, es una empresa privada que se dedica a la inferencia de ancestría en las personas y de riesgo genético para enfermedades, y en más de 1 millón de sus clientes hicieron una encuesta a lo largo de todo el país en Estados Unidos para determinar si encontraban variantes asociadas a COVID-19. Ellos replicaron la asociación en el cromosoma 9 en el grupo ABO, con una gran significancia para positivos versus negativos, algo de asociación también en el cromosoma 3, pero si asocian, o sea, si comparan los severos contra controles, encuentran que la asociación del cromosoma 9 desaparece, y la del cromosoma 3 se vuelve mucho más significativa. Por lo tanto, con una fenotipicación un poco más fina que hicieron aquí, determinaron que el grupo ABO lo que hace es asociarse con la probabilidad de estar enfermo, pero no con la severidad de la enfermedad, siendo que el cromosoma 3 en realidad tiene variantes que se asocian a la severidad y no, o muy poco, a la susceptibilidad de enfermarse. Por lo tanto, son biologías distintas. ¿Okay? Déjame ocultar esto.
Okay. El grupo O es protector tanto versus el tipo A como el grupo sanguíneo B. En ambos casos, A y B son de mayor riesgo que el O. Perdón. Entonces, lo que nosotros hicimos ahora para partir fue reutilizar datos que ya teníamos recolectados de la población chilena y vimos la frecuencia. Bueno, perdón, esta no es todavía es. Me la voy a saltar. Y hubo un tercer estudio con 2.244 participantes o pacientes muy críticos, realizado recientemente. Encontró nuevas asociaciones en el cromosoma 12, principalmente, y en el 21. Por lo tanto, esperamos que todavía pueden encontrarse nuevas variantes y eso justifica nuestro estudio. En el caso del grupo O, es una característica que ABO ha sido caracterizada hace tiempo ya en la población chilena y a partir de lo cual sabemos que los grupos amerindios nativos en Chile es muy bajo el grupo A, es principalmente O, lo que vemos en el amarillo acá es el grupo A, casi ausente en las poblaciones nativas. Bueno, antes de la llegada de los españoles no había directamente grupo A. Los mestizos chilenos somos un promedio entre los indígenas y el porcentaje de A en la población española. Por lo tanto, 4 minutos, Ricardo. Ya. Por lo tanto, es una característica que está asociada a la ancestría y en este caso sería determinante de susceptibilidad para COVID-19. Nuestra hipótesis es que pueden haber otras regiones del genoma que también estén asociadas a susceptibilidad o severidad y que también podrían estar asociadas a nuestra ancestría, ya que no es igual en todos los chilenos, es muy variable. Por lo tanto, partimos haciendo una reutilización de datos antiguos de Chile Genómico, donde habíamos caracterizado 500 personas a lo largo del país con microarreglos y vimos qué marcadores en la literatura estaban asociados a COVID-19. Aquí está un resumen de los 3 estudios presentados. Para susceptibilidad tenemos el grupo ABO en el cromosoma 9, que está acá, y para riesgo, o sea, para severidad, todos los otros. ¿Okay? Con eso construimos, a partir de los valores de riesgo relativo, OR, un puntaje en escala logarítmica de riesgo. Esos son los datos que mencioné de Chile Genómico, son más de 500 en total. Y lo que vemos es que, bueno, como ya sabemos, los grupos mapuche y aymara tienen muy baja frecuencia del alelo de riesgo en ABO, y nosotros los chilenos que estamos acá, en distintas macrozonas, estamos en un intermedio entre los amerindios y los europeos. Y el puntaje de riesgo para severidad que suma múltiples SNPs, vemos lo inverso, vemos que los aymaras y los mapuches tienen el mayor riesgo predicho de las formas severas de la enfermedad, y nosotros los chilenos acá tenemos un riesgo intermedio entre los grupos amerindios y los grupos europeos, pero esto solamente tomando aquello que ya ha sido publicado, ¿no? Falta ver qué otros genes podrían estar asociados en nuestra población, y para eso es que vamos a hacer un estudio de asociación completa. Por lo tanto, la conclusión de esa primera parte fue que la población chilena presenta frecuencia alélica intermedia entre europeos y amerindios para alelo A de susceptibilidad en el locus ABO, y que el riesgo genético para formas severas de la enfermedad es mayor en aymara y mapuche y se asocia a ancestría en los chilenos. ¿Okay? Y bueno, nuestro proyecto COVID-19 busca hacer este análisis a nivel de genoma completo, caracterizando desde los asintomáticos hasta las personas que fallecen. Estamos en una activa campaña reclutando participantes a lo largo del país. Llevamos más de 3.000 personas que nos han contactado e interesadas en participar, de las cuales ya hemos reclutado, estamos como casi los 500 entre las distintas macrozonas. Hay grupos de investigación en cada una de estas macrozonas asociadas a las universidades que se muestran en pantalla, y eso ha sido crítico para poder lograr nuestro objetivo de reclutar 5.000 personas, y en enero esperamos mandar ya los ADN para genotificación a Estados Unidos con microarreglos GSA. ¿Ya? Esto es un pantallazo del sistema de monitoreo que utilizamos en tiempo real para saber cómo van mejorando, cómo van reclutando los distintos centros. Este está desactualizado, nos llevamos 169, llevamos, como dije, casi 500.
Y bueno, quiero terminar agradeciendo no solamente a NIT con su financiamiento, sino que también al Broad Institute y al Instituto de Medicina Molecular de Finlandia, que también entregaron un aporte importante para todo lo que tiene que ver con la genotificación. Y con eso termino. Gracias, Ricardo. Paso a leer las preguntas. Ricardo Cerda pregunta, conociendo la epidemiología del problema, ¿podrían ser candidatas expresiones de genes asociados a genes antivirales y de inflamación? ¿Estudiarán hipertensos, diabéticos y obesos? Muy bien. Respecto de la primera pregunta, efectivamente, y por eso para nosotros era tremendamente importante colaborar con los grupos de inmunólogos que tienen proyectos COVID para poder hacer esa caracterización, porque no es algo que nosotros, con el financiamiento que teníamos, básicamente lo que lográbamos hacer era el reclutamiento, el almacenamiento de los biomateriales y la genotificación, ni siquiera, porque eso es gracias al financiamiento del BROD y el FIM. Pero al asociarnos con otros proyectos que ya tenían considerado hacer cell sorting y caracterización de citoquina, podemos hacer la estimación de las distintas poblaciones celulares de los participantes. Así que eso lo vamos a hacer con varios grupos, como el de Estefanía, como Estefanía Nova Lomperti, con Mercedes López, etc. Y respecto de la segunda pregunta, nosotros estamos haciendo un muestreo poblacional, no estamos dirigiendo el muestreo hacia ningún grupo particular, solamente tienen que ser mayores de edad, tener COVID confirmado por algún ensayo y vivir en Chile. Pero estamos midiendo, obviamente, peso, altura, vamos a estimar el índice de masa corporal en todos los participantes y tenemos una serie de preguntas de condiciones preexistentes, incluyendo la hipertensión también, así que vamos a poder hacer asociaciones con esas variables de obesidad, hipertensión y otras. Como no hay más preguntas, Ricardo Cerda, si quisieras contrapreguntar con audio, adelante. Y Ricardo, ¿los datos de contacto están en tu presentación? Los datos de contacto. Tus datos. Buena pregunta, parece. Aquí están. No, yo le quería decir a Ricardo que primero felicitarlo por la iniciativa de integración del grupo previo. Segundo, muy interesante lo que están tratando de hacer, pero atendiendo también a que la población aymara o la población mapuche pudiera tener también mayores factores de riesgo y estar involucrado en un ecosistema que es de mayor generación de inflamación, probablemente por acumulación de exceso de peso y de grasa corporal, teniendo entonces genes que pudieran ser candidatos tanto para el riesgo como para la severidad, probablemente estudiar, digamos, personas que tengan estos factores de riesgo más, además teniendo una hipertensión o diabetes, probablemente van a encontrar algo ahí interesante, que es importante también para todos los otros estudios que están estudiando un poco más bien el ambiente social, urbano y relacionado, digamos, como de los entornos de estas personas. Entonces, quizás voy a estar mirando los resultados de ustedes, porque iluminan un montón de aspectos que nosotros no estamos mirando, pero claro, los genes no están en el vacío y podrían estar estimulados, digamos, también por una serie de ambientes que están asociados a esa expresión. Así que muchas gracias por la presentación y por la respuesta a las preguntas. Está muteado, Ricardo. ¿Aló? Ya. Ahí sí. Ok. Lo que decía es que, claro, es muy buen punto. Cualquier característica compleja que estudiemos en humanos, evidentemente, está afectada por muchos factores. Y el gran desafío es justamente poder aislar los efectos de cada uno de esos factores. Y para eso
tenemos dos herramientas. Por un lado, un modelamiento matemático apropiado que dé cuenta de los factores ambientales como los factores genéticos al mismo tiempo, para poder irlos separando, aislando. Y por otro lado necesitamos un alto N, y ahí es donde siempre vamos a estar en deuda, ¿no? Nosotros tratamos de maximizar el N, reduciendo el número de cosas que medimos en cada uno de ellos, pero igual 4.000, 5.000 personas es un número bastante acotado para estándares hoy día, así que vamos a poder ir a identificar aquellos genes que tienen un efecto importante, pero por supuesto que ese efecto lo vamos a medir al mismo tiempo que vamos a medir efectos de ancestría, que vamos a medir también molecularmente a partir del microarreglo, estatus socioeconómico, que medimos a través de la encuesta, ubicación geográfica. Se acabó el tiempo, Ricardo. De cosas. Listo. Gracias. Perdón la interrupción. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Doble gracias. Voy a repetir el plato. Pasamos al proyecto de Soledad Herrera, el COVID-041. ¿Estás por ahí, Soledad? Sí. Estás con el micrófono. Hola, voy a compartir la pantalla. Súper. Cuando gustes. Ya, yo les voy a mostrar un proyecto sobre un seguimiento de una corte de personas mayores chilenas que fueron medidas antes de la pandemia y están siendo medidas ahora durante la pandemia. Este es un equipo de investigación de sociólogos de la Universidad Católica y del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile y una enfermera de la Universidad Católica. El objetivo es descubrir los cambios en indicadores de salud física y mental en una corte nacional de personas mayores de 60 años o más, antes y durante el pic de la pandemia. Este proyecto tiene como línea base la quinta encuesta nacional de calidad de vida en la vejez, que la habíamos realizado a fines del año 2019 y principios del año 2020, en los primeros días de enero, post estallido fue la encuesta. Es una encuesta que ya veníamos haciendo hace mucho tiempo y que entonces ocupamos esta encuesta ahora como línea base. Lo que estamos haciendo ahora es un seguimiento telefónico de 720 casos, divididos en 3 submuestras. Entonces estamos cubriendo todo el periodo de tiempo entre junio y febrero, donde a cada una de estas submuestras de 240 casos, las vamos a seguir 3 veces. Ya tenemos, lo que voy a mostrar hoy día es la primera medición que ya tenemos del seguimiento que hicimos entre junio y los primeros días de septiembre. Ya ahora estamos en terreno con el segundo seguimiento y vamos a dejar el tercer terreno para en realidad a principios de marzo. Ahí vamos a tratar de moverlo para ver cuándo empiece el invierno. La muestra del 2019 fue una encuesta presencial, 2.130 personas, 60 años y más, que la fuimos a visitar en sus viviendas particulares, cubriendo comunas de todo Chile, pero que fueran de más de 10.000 habitantes. Y además las personas tenían que poder contestar por sí mismos la encuesta. En la muestra del COVID-1, que le llamamos así el primer seguimiento telefónico, es una encuesta telefónica, 720 personas, las tomamos de la base del 2019 en personas que estaban dispuestas a volver a ser encuestados y que dieron teléfonos válidos. Algunas características de la muestra: incluimos forzosamente a todos los que vivían solos en el 2019, dado que no son muchos en la muestra, el 17% de la muestra original, y del resto hicimos muestras aleatorio sistemático ordenado por género y edad. Entonces es una muestra que está repartida a lo largo de todo Chile. Estos son los indicadores que nosotros incluimos. Podemos ver salud física, autopercepción de salud, preguntamos por presencia de 13 problemas de salud, autorreporte. En salud mental incluimos la escala PHQ-9 de síntomas depresivos, la escala GAI de ansiedad geriátrica, una escala de resiliencia. En variables socioeconómicas incluimos una escala de red social, la escala de Luben, la escala de soledad, la UCLA de 3 ítems. Preguntamos si vivían solos, si vivían con hijos, si vivían con nietos, si trabajaba, si los ingresos le alcanzaban para vivir, y si, muy importante, si tenía y si usaba el smartphone. Y las variables sociodemográficas incluyeron el género, la edad, el estado civil y la educación. En realidad tenemos un poco más de indicadores, pero estos son los que se pueden comparar, ¿ya?, en ambas encuestas. Primero hicimos una comparación entre el panel que estamos siguiendo, ¿ya?, o sea, los 720 casos medidos del año 2019, en comparación con los que no fueron incluidos en la muestra, ¿ya?
Esto no lo voy a mostrar por razones de tiempo, pero en el fondo queríamos chequear si había algún sesgo en el fondo de no respuesta y de que algunos no los pudimos contactar. Y claro, hay un pequeño sesgo en favor de los que más educados y en favor de los que tenían smartphone, ¿ya? Después, ahora, lo que más interesa ahora mostrar es la comparación en estos indicadores de la muestra COVID, que fue medida en el pic de la pandemia, con los datos que teníamos de la línea base fines del año 2019. Aquí casi todos los indicadores tuvieron cambios, solamente vamos a mostrar análisis bivariado. Estamos trabajando en otros proyectos más específicos donde hacemos análisis multivariado. En casi todos los indicadores hubo cambios, excepto en la autopercepción de salud, en la escala de soledad y en la autopercepción de nivel de ingresos. 4 minutos. Ahora, vamos a ver que no todos los indicadores fueron para peor en el fondo, ¿ya? Vamos a mostrar ahora, por ejemplo, los principales cambios en salud fueron, en la barra azul tienen el COVID 2020, podemos ver que aumentó la falta de ánimo, sentirse bajoneado, aumentó el dolor de cabeza. Todas estas diferencias son estadísticamente significativas. Problemas de memoria, problemas de estomacales, incontinencia, pérdida involuntaria de orina, consumo de drogas ilícitas y consumo excesivo de alcohol. Sin embargo, estos 3 últimos ítems hay que leerlos con cuidado porque el cambio podría deberse a un cambio en metodología. Recordemos que esta ahora es una encuesta telefónica, donde en las encuestas telefónicas, como nos están mirando en la cara al encuestador, las preguntas que son más sensibles tienden a tener mayor prevalencia que en una encuesta cara a cara, ¿ya? Donde se tiende a ocultar más ese tipo de conducta. Con respecto a las variables que mejoraron, claro, mejoró piernas hinchadas, pero eso también se debe a que la encuesta en 2019 se hizo en pleno verano y la de ahora se hizo en invierno. Mejoraron levemente los síntomas de mareos o desmayo y caídas o fracturas. Y no hubo cambios en dolor de espalda, rodillas, caderas, otras articulaciones y huesos, agua al caminar o dolor en el pecho, tos persistente o dificultad para respirar. Con respecto a los síntomas depresivos, el promedio de la escala PHQ-9 aumentaron en promedio los síntomas depresivos. Esta escala tiene 9 ítems, hubo 4 ítems que aumentaron, principalmente aumentaron los problemas para dormir. Y también aumentó si se ha sentido triste o deprimido, si ha tenido poco apetito o excesivo apetito, y si ha sentido poco interés o agrado al hacer las cosas. La ansiedad, el promedio de ansiedad también aumentó, en una escala que va de 0 a 5, y acá de los 5 ítems, solo un ítem aumentó, que es el ítem que tiene que ver con si se considera una persona preocupadiza. La resiliencia también aumentó, el promedio de resiliencia aumentó en una escala que va de 0 a 16. Aquí fue la escala que más tuvo cambios, todos los ítems aumentaron muchísimo. Estas son frases que acá está puesto el porcentaje de lo que dice, me describe muy bien. Si busca activamente formas para superar las pérdidas, si cree que puede aprender nuevas cosas positivas, etc. La red social también aumentó el promedio de personas, esta es una escala que va de 0 a 30, que tiene 6 ítems, y pregunta básicamente por el tamaño de la red social de amigos y familiares. Aumentaron principalmente 2 ítems que tienen que ver con cuántos familiares se encuentra o tiene noticias de ellos por lo menos una vez al mes. Y la misma pregunta hecha para los amigos también aumentó. O sea, aumentó la percepción de red social. Con respecto a los arreglos residenciales, disminuyeron los que vivían solos, y en contraparte aumentaron los que están viviendo con los hijos o con los nietos, que ustedes pueden ver igual es súper alto, o sea, la mitad de los adultos mayores está viviendo con hijos adultos. Bueno, disminuyeron los que trabajan, sin embargo no aumentó la insuficiencia de ingresos, no cambió la percepción de suficiencia de ingresos en el fondo, y aumentó bastante el usuario de smartphone. En conclusión, hubo cambios en casi todos los indicadores, pero no necesariamente todos en la dirección del empeoramiento de la calidad de vida. Por un lado, el confinamiento implica un gran estrés y preocupación por las personas mayores, aumentando efectivamente los niveles de ansiedad, síntomas depresivos y otros problemas de salud, como memoria, falta de ánimo y problemas para dormir. Sin embargo, por otro lado, las personas mayores incrementaron ciertos recursos específicos que les permiten enfrentar mejor estas situaciones estresantes. Entre estas, el uso de smartphone, muy importante, que está asociado, estamos haciendo ahora un estudio multivariado, y que efectivamente muestra que el smartphone es el que está asociado con la mayor conectividad social que nosotros observamos, y los cambios en las configuraciones residenciales también están ayudando a enfrentar mejor esta pandemia, aumentándola a través del aumento de la correscencia intergeneracional. La limitación principal tiene que ver con el instrumento. Bueno, la no respuesta efectivamente no es enteramente aleatoria,
Y nosotros esto lo estamos interpretando como que más bien un problema de instrumento, el realizar una encuesta telefónica que tiene un sesgo en desmedro de los menos educados y menos conectados digitalmente. Y esto hay que tenerlo bien en cuenta, porque en realidad la mayoría de los estudios sobre COVID en población adulta mayor se está haciendo en el mundo ni siquiera de manera telefónica, se está haciendo de manera online, ¿ya? Entonces hay que mirar con harto cuidado todo lo que son las investigaciones que se están haciendo en el mundo que tienen estos sesgos culturales. Bueno, esta es la presentación. Nosotros, ¿qué es lo que viene ahora? Tenemos 2 horas adicionales a un equipo grande. Estamos trabajando en varios artículos a la vez. Algunos temas que tienen que ver con roles de otras variables que median entre la exposición al confinamiento y el sentimiento de soledad, por ejemplo, la resiliencia, la autoeficacia, el cambio residencial, relaciones entre tipos de uso de celular, conectividad y soledad. Por ejemplo, hemos encontrado que lo principal del celular son las videollamadas. Controlar por conectividad y participación social previa a la pandemia, bajo la hipótesis de que el confinamiento afectará más a las personas que previamente eran más activas. Tenemos toda la encuesta, o sea, como línea base tenemos una encuesta tremenda, como decía en pregunta. Analizar los efectos del confinamiento comparando a las personas que viven solas con las que vienen acompañadas, relaciones entre ansiedad, problemas de alimentación, ese es un módulo especial que incluimos, pero que no habíamos incluido el 2019. Eso tiene que ver con, los problemas de alimentación tienen que ver con los aumentos de los problemas estomacales, características residenciales, síntomas depresivos, seguridad alimentaria. Principales dificultades percibidas, tenemos una pregunta abierta que hicimos, y bienestar subjetivo. Entonces estamos analizando también la pregunta abierta. Eso es, y ahí están mis datos. Gracias. Gracias, Soledad. Quedan 4 minutitos para hacer preguntas, si es que alguien está interesado. Yo aprovecho de preguntarte, Soledad, de la información que estabas presentando, me imagino que hay alguna que no se podrá compartir, pero tú ves que hay algo de lo que tú tengas que pudiera compartir con otros investigadores e investigadoras. O sea, bueno, estamos trabajando en varios de estos proyectos, como yo decía. Bueno, yo creo que lo principal, bueno, justo me tocó la semana pasada presentar esto en el Congreso de Geriatría, y si uno, de las preguntas que salían ahí, que salieron varias, uno se da cuenta que cuál fue lo principal de esta primera análisis, es mostrar en el fondo que las personas mayores pueden ser resilientes, ¿no? Pueden ser resilientes, tienen recursos a los cuales echarle mano. Incluso a nivel internacional se ha mostrado que el efecto en salud mental de la pandemia es mucho mayor a nivel de los jóvenes que de las personas mayores, ¿ya? Entonces, aquí hay un fuerte estereotipo negativo en contra de cómo está enfrentando la pandemia este grupo poblacional, que bueno, yo creo que los resultados de este estudio, creo que el principal valor en este minuto es un poco mostrar evidencia a favor, en foto, de las capacidades que tienen las personas mayores. Y eso es como que lo que nos interesa en este minuto. Mientras estamos en terreno, estamos trabajando en estos artículos, pero sí también vamos a hacer un trabajo comunicacional a favor de esto. Ricardo Cerda tiene una pregunta, si es que incluyeron actividad física en algún módulo. ¿Sabes qué? Claro, la encuesta original tenía 100 preguntas, la tuvimos que reducir a 20, pero en la segunda ola sí estamos incluyendo ahora realización de actividad física. Entre paréntesis, en la encuesta nacional de calidad de vida que ya lleva 13 años, es el único indicador que no ha cambiado a lo largo del tiempo. O sea, siempre ha sido baja. Y además es el único indicador que no tiene diferencias por educación, porque todas las variables tienen muchas diferencias socioeconómicas. La calidad de vida está muy, o sea, es muy desigual, ¿no? Socioeconómicamente, excepto la actividad física, que es bajo en todo el mundo. Pero sí, lo incluimos ahora en la segunda ola, sacamos algunas preguntas e incluimos otras. Pero el core de las 3 olas siempre van a ser estos indicadores de salud mental, principalmente, y los de salud física que están incluidos acá. Soledad, Alejandra... Es que me mandaron una pregunta por privado, Cristian. Me escribió Macarena Ibarra, que está igual acá, presente. Ella dice si es que quisiera que te refieras un poco más a los cambios de corresidencia intergeneracional que han detectado
¿Y qué diferencias territoriales han detectado en esos cambios de corresidencia en los resultados hasta ahora arrojados? Bueno, cambios territoriales no En hemos 2 visto todavía. No hemos minutitos, hecho Soledad, por favor. Sí, 40 segundos creo. Claro, no hemos hecho análisis todavía por regiones, ¿ya? Sí, sí los vamos a poder hacer. Pero efectivamente la correscencia intergeneracional ha aumentado y eso claramente es una estrategia de sobrevivencia, claro. Pero según lo que hemos visto en otros estudios de correscencia intergeneracional, de hecho tengo un fondo en ese tema hoy en día, las razones de la correscencia intergeneracional son más bien para apoyar a los hijos que para apoyar a las propias personas mayores. Así que probablemente se trate de estrategias más bien relacionadas con el tema de la crisis económica de los hijos, ¿ya? Pero eso también lo estamos analizando. Soledad, y una última pregunta. Alejandra Vives pregunta cómo recuperar los números telefónicos. Es que lo que pasa es que nosotros, por suerte, ya habíamos pensado, esta quinta encuesta ya la habíamos pensado como una posible encuesta panel. Entonces habíamos hecho corregido todos los antecedentes y por eso es que le habíamos preguntado si querían volver a ser contactados. Bueno, y casi todos dijeron que sí querían ser vueltos a contactar. Entonces teníamos los datos. Gracias, Soledad. Ahora viene la presentación de Felipe Valenzuela del proyecto. Gracias, 584. Chao. Gracias, Soledad, que estés muy bien. Chao. Sí. Hola, ¿puedo compartir al tiro? Puedes compartir. Efectivamente. Cuando guste, Felipe. Ya. Bueno, buenos días a todas y a todos. Acá les vamos a presentar un proyecto que se llama Vivienda, Barrio y Ciudad en el Control de Epidemias, Consideraciones Sociales y Urbanas para la Formulación de Políticas Públicas de Aislamiento y Distanciamiento Físico en Chile. Este es un equipo que proviene del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Si bien todo el equipo es del mismo instituto, es un equipo interdisciplinario de todas maneras. Tenemos sociólogos, antropólogos, historiadores, arquitectos, que es un poco la característica del instituto, además, que es interdisciplinario para analizar los fenómenos urbanos y territoriales. Y la investigadora responsable es Macarena Ibarra, que está también por ahí. Bien, el objetivo general, aquí tratamos de ceñirnos un poco al esquema que ustedes nos enviaron para preparar la presentación. El objetivo general del proyecto es comprender y analizar los factores sociales y urbanos que inciden en la disposición al aislamiento y al distanciamiento social a escala de vivienda, barrio y ciudad, y que deben ser considerados en las políticas públicas para el control y prevención de la actual pandemia y de sus efectos en Chile. En el fondo esto surge de un diagnóstico de entender que las medidas de prevención del COVID no estaban considerando de la manera que correspondía factores sociales y urbanos, digamos, o específicamente territoriales, y el proyecto un poco apuntaba a identificar esos factores y trabajar sobre ellos. Como resultado esperado, en primer lugar, bueno, el proyecto se divide en 3 objetivos en el fondo que están un poco relacionados a estos 3 productos. En primer lugar, algo que ya tenemos bastante avanzado es un índice de condiciones para las medidas de confinamiento, donde tratamos de identificar los principales factores sociales y urbanos justamente que inciden en las capacidades que tiene cada territorio para poder responder a las medidas de confinamiento y distanciamiento físico. Y algo de eso vamos a ver después con los resultados que tenemos hasta ahora. Luego de eso, un análisis de políticas y medidas de confinamiento y distanciamiento físico para evaluar su pertinencia territorial, que es un análisis más de política pública, digamos, asociado al mismo tema, donde además estamos tomando ciertas experiencias internacionales de Nueva Zelanda, de Sudáfrica, para poder alimentar también el análisis del caso chileno. Y finalmente, una propuesta de lineamientos educativos y de difusión para el cuidado y la prevención a escala de vivienda, barrio y ciudad, ¿ya? Esto como en una modalidad de cartillas educativas en el fondo para difundir las medidas de prevención. Respecto a los casos de estudio, nosotros al comienzo del proyecto tratamos de identificar 3 casos de estudio que fueran ciudades que tuvieran una alta densidad poblacional como una variable relevante para el tema del COVID y que además habían estado en cuarentena al momento de la postulación del proyecto. Y son ciudades además que tienen ciertas características que nos permitían ver diferentes situaciones o condiciones socioterritoriales que eran interesantes también para aplicar el estudio. Por un lado seleccionamos el área metropolitana de Santiago, específicamente vamos a trabajar en 4 comunas que son Santiago, Independencia, Lo Barnechea y La Pintana, además de una ciudad del norte como Antofagasta y otra del sur del país como Temuco y Padre Las Casas.
En cuanto a la metodología, en primer lugar lo que hemos hecho es un análisis de datos secundarios provenientes de información pública para el cálculo del índice y la evaluación de las medidas también, que se va a hacer a través de análisis de datos secundarios y de algunos documentos también. Acabamos de terminar de aplicar una encuesta telefónica también, al igual que el proyecto anterior, a una muestra aleatoria de habitantes mayores de 18 años en las 3 ciudades, donde vamos a estudiar un poco la respuesta social a las medidas, las prácticas de las personas. Y finalmente también vamos a hacer entrevistas a vecinos para analizar la implementación de las medidas y la respuesta social en comunas y barrios seleccionados, y además en algunos casos a informantes clave, digamos, encargados de la aplicación de las políticas a nivel local. Respecto aquí rápidamente sobre las instituciones que forman parte del proyecto, como les decía, somos aquí el equipo del Instituto de Estudios Urbanos de la Católica. Además, hemos complementado fondos con el COES, que es un FONDAP, un núcleo de investigación que también pertenece al Instituto de Estudios Urbanos, y acá lo que les comentábamos, tenemos algunos colaboradores internacionales con los que estamos trabajando para complementar el análisis de las políticas, y además estamos haciendo algunos paneles regionales con académicos tanto de universidades en Temuco como en Antofagasta para esa parte de la investigación. Además estamos en coordinación con la aplicación de una encuesta también en otras ciudades en Europa. Pasaron 5 minutos. Ya. Respecto al equipo de trabajo, bueno, acá estamos todos con sus datos de contacto. En el fondo el equipo principal de investigación está acá arriba. Como les decía, Macarena Ibarra es la investigadora responsable del proyecto. Además tenemos taxistas de magíster. Esto es lo que yo les quería comentar de los productos generados hasta ahora, bien rápidamente. Este es un índice de condiciones para las medidas de confinamiento que nosotros elaboramos y que está prácticamente listo, donde consideramos algunas dimensiones que nos parecían relevantes de cuestiones territoriales a escala de vivienda, de barrio y de ciudad, que tenían incidencia en las capacidades que tenían esos territorios para otorgar buenas condiciones en el fondo para hacer frente a las medidas de confinamiento y distanciamiento. Entonces ahí consideramos condiciones socioespaciales, condiciones para la circulación, que tenía que ver con en qué medida yo al salir de mi casa tengo espacio, de alguna forma, para moverme, y condiciones de accesibilidad que tienen que ver con qué tan cerca puedo obtener las cosas que necesito en una situación, por ejemplo, de cuarentena. Y en base a eso, lo que hemos obtenido hasta ahora, en el fondo, construimos estos mapas para las 3 ciudades, donde están diferenciados a escala de zona censal, que son una escala similar a la del barrio, digamos, estas condiciones para hacer frente a las medidas de confinamiento y distanciamiento social. A la izquierda está Antofagasta, al centro Santiago, y a la derecha Temuco, para las casas, con colores azules para las mejores condiciones y más hacia el rojo para las peores condiciones, de acuerdo al índice. Esto es algo que todavía estamos como trabajando, pero en el fondo es un índice sintético a partir de los resultados de todas esas variables que les mostraba anteriormente, combinadas a través de un análisis de componentes principales. Y como también algo que aparecía ahí en el formato, resultados de otras investigaciones o algo que todavía nos falta un poco para complementar este mismo análisis, tiene que ver con una menor escala de los datos de contagio, de casos activos del COVID-19 que no hemos podido acceder todavía, pero que sería muy importante para nosotros poder cruzarlos con este indicador para poder ver cuáles de ellos en el fondo, cuáles de las distintas variables que consideramos están más correlacionadas de alguna forma con un mayor nivel de contagio. Así que eso, aquí están los datos, como les decía, de nosotros y el mail de la investigadora responsable. Muchas gracias, Felipe, por la presentación. Te paso a leer las preguntas. Germán Manríquez agradece la presentación y pregunta: ¿consideran el factor 018 en Lo Barnechea? En el proyecto nuestro COVID-025 cruzamos a nivel nacional data sanitaria con índice de pobreza y otros indicadores socioeconómicos. Está disponible en el sitio COVID en Chile. Está disponible en el sitio COVID en Chile, que te invita a visitar. Ya, súper. Bueno, respecto a Lo Barnechea, en el fondo lo tenemos considerado
todavía como a escala de comuna, va a haber un proceso de selección de barrios más específicos que va a provenir de este índice en el fondo, donde como estamos identificando ciertos barrios, o sea, lo estamos caracterizando a escala de barrio en el fondo, vamos a identificar algunos que nos puedan dar como más luces para después poder ir a terreno y hacer la etapa cualitativa del proyecto, digamos. Así que no está todavía decidido si es que vamos a ir a Cerro 18 o a otro barrio, que lo más probable quizás, porque la idea cuando seleccionamos los Barnechea era tener un caso como de un barrio de altos ingresos. Pero todavía eso no está totalmente definido. Y muchas gracias también por el dato, ahí lo vamos a consultar ahí en el sitio web que nos comentaron. Disculpa, ¿puedo hacerte otra pregunta? Sí. Aprovechando, gracias. Adelante, Fernando. Mira, ¿sabes por qué a nosotros nos dio lo de barrio 18 un efecto súper fuerte? Cuando uno analiza índice de pobreza con nivel en las primeras etapas de la epidemia, o sea, pandemia a nivel internacional, pero epidemia en el caso nuestro de Chile como país. Y ahí es un ruido fuerte el de Cerro 18. Por eso te lo preguntaba, para que lo tengan en cuenta, porque te dispara, es una cosa rarísima. Barnechea, digamos, uno siempre supone que es lo más representativo de altos ingresos, y ocurre que ahí se genera un ruido fuerte, que es la única población que no fue expulsada de esa zona cuando se hizo la reforma municipal en la época de la dictadura de Pinochet. Sí, claro, nuestra idea es que justamente el índice es capaz de mostrar esas diferencias incluso dentro de las comunas en el fondo. Se ve eso en Lo Barnechea, en Huachuraba, por ejemplo, se ve la distinción entre el sector de La Pincoya y el sector de Pedro Fontoa. En el fondo se observan esas diferencias y que en el caso de, claro, como tú dices, el Cerro 18 está muy marcado por las condiciones de hacinamiento, de allegamiento que hay en ese sector. Gracias. Ricardo Cerda pregunta si es posible acceder a sus resultados. En el proyecto de ellos, el 139, estudian poblaciones de Santiago, La Pintana e Independencia. Super, justo los mismos casos que tenemos nosotros. Bueno, ahora, como les comentaba, estamos terminando de hacer el cálculo de este índice y esperamos publicar de alguna forma los resultados. Pero todavía no lo hacemos porque nos falta todavía como darle una última revisión, digamos, al índice. Pero esperamos publicarlo abierta, o sea, como de alguna forma mostrar los resultados una vez que esté terminado. No sé si alguien quiere complementar. Sí, y gracias Felipe por la presentación y a todos por las preguntas. Efectivamente, yo creo que va a ser bien interesante poder intercambiar y colaborar con este otro proyecto, justamente porque estamos trabajando casos similares. Yo creo que lo que Felipe señala de la bajada al barrio es central, porque si bien tenemos resultados hasta ahora, aún estamos en esa escala comunal. Y creo que una de las características del proyecto, o una de las, en el fondo, nuestro enfoque, lo clave, y por eso se llama vivienda, barrio y ciudad, es poder bajar esta lógica de análisis, ¿cierto? Desde la escala metropolitana o de ciudades, ¿cierto? A la comuna y luego al barrio. Entonces, justamente nos encontramos ahora en ese punto clave, ya a mitad prácticamente, ¿cierto?, del desarrollo del proyecto, en empezar a localizar cuáles van a ser los barrios clave de estas comunas para llegar a la escala de la vivienda ya con un trabajo más cualitativo, que en el fondo este índice que mencionaba Felipe es lo que nos orienta a esa bajada. Solamente quería destacar quizás lo valioso que consideramos nosotros en movernos en estas tres escalas. Y en ese sentido, claro, lo que se señala el Cerro 18 o las posibles colaboraciones, creo que van a ser un posible intercambio, ¿cierto?, que podríamos hacer sinergia. Yo solamente quería agregar con lo que decía Germán también, es que, claro, si está metido el índice de pobreza, ya sea multidimensional u otro, nosotros estamos analizando un poco lo que pasa un poco después. En el fondo estamos viendo que en los proyectos, en la sala que ya pasó, digamos, mostraban elementos genéticos, etc. Y acá estamos como mirando elementos más bien que son sociales, estructurales.
Y para poder hacer un modelo general de cómo distintos determinantes están relacionados para producir, digamos, el fenómeno que estamos estudiando, a mí me parece que el gran desafío es la posibilidad de hacer una articulación de un modelo general, donde el barrio, la ciudad, factores, digamos, conductuales y otros asociados están generando patrones en poblaciones de riesgo frente a un eventual, digamos, rebrote, pero también mirando, no sé, 20 o 50 años más adelante. Y yo creo que ese desafío escapa a las lógicas individuales de los proyectos, pero sí me parece que es una posibilidad muy cierta de empezar a mirar los datos ya con distintas perspectivas para poder entender el fenómeno a nivel, digamos, de estos lugares, donde estamos estudiándolos de muchas formas. Ese era mi comentario y me parece como súper buena la reflexión que se está produciendo. ¿Se puede agregar algo? No sé si hay tiempo. Es que yo creo que mejor dejamos que Felipe o Marcela den una respuesta y tenemos que pasar al siguiente proyecto. Lamento no tener más espacio. Bueno, para cerrar muy cortito, súper de acuerdo con lo que dice Ricardo y decir que, claro, algo importante para nosotros es que estamos tratando de relevar no solo el factor socioeconómico, sino que también características como del territorio, o sea, condiciones incluso morfológicas de los barrios, que no necesariamente están correlacionadas con lo socioeconómico, pero que también inciden en que existan mejores o peores condiciones como para hacer frente a las medidas de confinamiento, desde cosas tan básicas como que haya lugares para abastecerse cerca, o que las veredas sean anchas, ese tipo de cosas incluso. Muchas gracias, Felipe, por la presentación y bueno, a todo el equipo del proyecto. La siguiente presentación es entiendo que llegaron un par de consultas más directamente, como en privado, no aparecen en el chat general, y eso hace que sea un poquito difícil ver si es que les damos una pasada antes. Y cuando sobra tiempo damos un poquito espacio para que alguien pueda preguntar o tomar la palabra. Entonces yo creo que es mejor que pongan las preguntas en el chat, así uno puede organizarse mejor con los tiempos. La siguiente presentación es de Alejandra Vives, del proyecto COVID-1032. Sí. Alejandra, Cristian, me indica Alejandra que presenta Roxana Valdebenito. Ah, ok. Roxana, adelante. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Claro. Está ok, ¿se ve bien? ¿Sí? Se ve bien, sí. Perfecto. Bueno, buenos días. Nuestro proyecto se titula COVID-19 en el contexto de poblaciones vulnerables, impacto social y en salud en la cohorte RUCAS. Mi nombre es Roxana Valdebenito y la académica a cargo del estudio es la profesora Alejandra Vives del Departamento de Salud Pública UC. Quiero comenzar explicando un poco qué es la cohorte RUCAS. RUCAS significa regeneración urbana, calidad de vida y salud, así que estamos bien en línea con lo que recién estábamos conversando. RUCAS es un estudio multimétodo financiado por la Wellcome Trust que busca evaluar el impacto en salud de la rehabilitación urbana integral en 2 conjuntos de vivienda social en Chile. Estos están ubicados en Puente Alto y en Viña del Mar. La cohorte RUCAS corresponde entonces a un seguimiento bianual sobre las condiciones de vivienda, el barrio y elementos como salud física, respiratoria en adultos y niños, salud mental en adultos, situación económica y laboral de las familias, además de relaciones familiares y relaciones sociales en el barrio. Entonces busca abordar todas estas dimensiones. El principal instrumento que utilizamos, además de otros que son más específicos, es una encuesta aplicada a un informante clave de cada hogar, quien responde por sí mismo y por el resto de los miembros de ese hogar. Y previo a la crisis por el COVID-19, en RUCAS habíamos realizado 3 olas de medición en cada villa. Entonces la propuesta que hicimos para este proyecto ANID buscaba capitalizar en el fondo 3 elementos centrales de RUCAS. Primero, la infraestructura existente para el levantamiento de datos en poblaciones de complejo acceso, como las que tenemos, son barrios de complejo acceso, sobre todo durante los confinamientos debido a la pandemia. Lo segundo es la pertinencia de la información que levantamos regularmente como RUCAS y los temas clave para entender las consecuencias de la pandemia en términos de salud, relaciones sociales, empleo, etc. Y también, por ejemplo, hacinamiento, que es una variable que se ha planteado como fundamental para abordar los efectos de la pandemia en este tipo de poblaciones. Y lo tercero es precisamente esto, o sea, cómo podemos abordar integralmente a este tipo de poblaciones que son altamente vulnerables a la pandemia. Pues nuestros casos de estudio, que son las 2 villas, son de especial interés, en tanto son grupos urbanos vulnerables a su impacto, tanto en términos de enfermar de COVID,
como por los impactos sociales y en salud que no son propiamente COVID. Entonces, Roxana, sobre el contexto, perdón que te ¿sí? interrumpa, yo no sé si será un problema mío, pero veo solamente el inicio de tu presentación. Ah, sí, no he avanzado todavía, Ah, no he ok, avanzado ya, todavía. perdón. Sí, sobre el contexto de las villas, solamente para terminar de introducir, señalar que ambas, tanto en Puente Alto como en Viña del Mar, tienen un alto porcentaje en el índice de vulnerabilidad que maneja el MIMBU. Son conjuntos de 100 o más viviendas, tienen una mala accesibilidad urbana, se encuentran en la periferia de las ciudades, poseen una densidad poblacional de 160 viviendas o más por hectárea, y se requieren ampliaciones por tener menos de 55 metros cuadrados. Entonces son conjuntos habitacionales actualmente en proceso de intervención por el programa de mejoramiento de conjuntos habitacionales del MIMBU. Entonces eso como para contextualizar dónde se inserta este estudio en particular. Entonces, siguiendo un poco también el esquema de la presentación que ustedes nos enviaron, el objetivo general de este proyecto es evaluar y describir el impacto social y de salud del COVID-19 en poblaciones residentes en estos dos conjuntos de vivienda social, a corto y mediano plazo, en el invierno del 2020 y en el verano del 2021. Y los resultados que esperamos son, como ven ahí, la estimación de la incidencia de COVID individual y familiar en base a distintas medidas de autorreporte, la descripción de la prevalencia de factores de riesgo asociados a la enfermedad, la descripción del impacto del COVID en otras dimensiones de salud, especialmente en salud mental, la descripción de las barreras a la realización de la cuarentena y el impacto de esta en distintas dimensiones individuales y familiares. Entonces ahí también conversamos con otro tipo de aportes al respecto. La descripción del impacto en el empleo y el nivel socioeconómico familiar, del acceso a las familias en algunos beneficios del Estado y algunas barreras de acceso a estos beneficios. Entonces, como ya les conté, la primera de las dos mediciones en cada villa se hizo en el invierno. La aplicación fue telefónica gracias al equipo de encuestadores que ya venían trabajando en las villas, y la segunda aplicación va a ser en este verano. Algunos datos del proyecto: las villas que participan en el estudio, como les dije, son de Puente Alto, Viña del Mar. En términos de criterio de inclusión y exclusión en este caso, ya estaban delimitados por las características del estudio, pero hoy implica incluir aquellos hogares pertenecientes a las villas que fuesen parte del marco muestral para la ola 4 de RUCA. Esto implicó excluir únicamente a quienes hayan rechazado la entrevista en el pasado o se hayan ido de la villa definitivamente, lo que nos dejó un total de 848 hogares entre las dos villas. Este procedimiento se va a llevar a cabo también para la ola 5, y ahí en el fondo esperamos que sea más o menos ese el volumen de hogares con el que vamos a trabajar. Con respecto a los permisos requeridos, a los participantes del nuevo estudio se les había entregado ya un consentimiento informado presencial. Sin embargo, en este caso se les aplicó nuevamente un consentimiento telefónico por ser una encuesta con esta metodología, y además por incluir preguntas vinculadas a la crisis por COVID. Las instituciones que forman parte del estudio son, bueno, en primer lugar la Universidad Católica, en particular el Departamento de Salud Pública de la UC, Salurval, que es un proyecto de salud urbana en América Latina. Es un proyecto de 5 años, desde el 2017 se está trabajando y está encabezado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Drexel, en colaboración con equipos de varios países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Guatemala, México, en fin. Y está financiado por la Wellcome Trust como parte de la iniciativa Our Planet, Our Health. Y también estamos en colaboración ahí con la gente de CEDEUS. El equipo, como ya les comentaba, ahí está en detalle, está encabezado por la doctora Vives como investigadora principal, y bueno, el resto de los compañeros del equipo que todos estamos cumpliendo funciones diversas para desarrollar el estudio, tanto desde la recolección de los datos hasta el contacto con las comunidades, con la gente de las villas, con las juntas de vecinos, las dirigencias que nos permiten en el fondo tener una llegada y una buena respuesta en el fondo de los territorios a nuestra encuesta. Con respecto a los resultados generados a la fecha y que podrían ser de utilidad para otros proyectos, nos gustaría destacar un par de cosas. Lo primero es la revisión de preguntas que realizamos de cuestionario de indicadores COVID-19 aplicados en Chile y en otras regiones. Hicimos esta revisión hasta julio de este año, antes de aplicar la ola de invierno. Se revisaron más de 10 instrumentos como referencia para la construcción del módulo COVID dentro de nuestra encuesta RUCAS. Y también está el módulo propiamente tal RUCAS COVID, que fue aplicado en invierno. Entonces creemos que esas son dos primeras cosas que nos parecen súper útiles para poder intercambiar y para poder dar una vuelta respecto de cuáles son los mejores indicadores, los más precisos para este tipo de poblaciones. Producto de ello es, como les decía, este módulo RUCAS COVID. Y acá, solo para mostrar un poco, ilustrar un poco, son en el fondo dimensiones que agrupan los 6 objetivos que nos planteamos en el proyecto, que son los que les comenté al principio, que se estructuran en estas 6 dimensiones, y además nos emerge una
séptima dimensión que nos parece interesante, que son las consecuencias sociofamiliares de la crisis por COVID. Y bueno, como también les decía, en el futuro vamos a tener las descriptivas preliminares de los resultados de la primera aplicación, que van a ser en agosto y septiembre. Entonces, con respecto ya a los resultados o productos que nos gustaría en el fondo obtener en colaboración con otros proyectos, y dado también que tenemos que elaborar una versión verano 2021 de nuestros cuestionarios, consideramos fundamental conocer más instrumentos, tal como se han planteado algunos acá en esta sala y en la otra, cuestionarios, preguntas, indicadores que se han utilizado para medir el impacto de la crisis por COVID y que se hayan aplicado desde julio a la fecha. Entonces, si otros proyectos están levantando indicadores vinculados al diagnóstico, al cumplimiento de las medidas preventivas, a los factores más sociales, ¿cierto?, de entorno, nos parecen fundamentales porque es un ejercicio de síntesis que puede favorecer la comparabilidad y la posibilidad de diálogo entre los resultados, incluso desde distintas disciplinas. Y eso también nos va a permitir, yo creo, como generar recomendaciones de políticas más claras en los distintos niveles, como se hablaba, a nivel de vivienda, de barrio, de ciudad, para abordar contextos vulnerables urbanos. Entonces, bueno, a modo de cierre, esperamos que el intercambio y conocimiento en estos días sobre el conjunto de los proyectos favorezca esa colaboración y esa reflexión conjunta de cara un poco a las necesidades que vemos en la población, y también a un 2021 donde el COVID va a seguir presente. Así que les dejamos esta foto, que es un encuentro reciente que tuvimos al aire libre tras el retorno presencial en la UC, dado que algunos miembros del equipo no nos conocíamos, y dejamos nuestro contacto, el contacto de Alejandra en particular, y esperamos que tengan algunas preguntas para hacernos al respecto. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana, muy interesante presentación. Entonces, si tuvieran preguntas, si alguien quisiera hacerlo verbalmente, veo que quedan todavía 5 minutitos. Roxana o Alejandra o alguien del equipo, si quisiera plantear algo adicional, también tienen tiempo disponible, de su tiempo, de hecho. Sí. Hola, ¿Ale? muchas gracias, Roxana. No, plantear que creo que por lo que se ha presentado aquí en la otra sala hay varios desafíos comunes y hay varios esfuerzos compartidos. Entonces, me parece valiosa la instancia y a lo mejor este es un espacio para descubrir los puntos de encuentro y después hace falta abrir un espacio de discusión de aquellos puntos comunes, ¿no? En la búsqueda de entender el impacto social o el impacto en salud a nivel de personas en relación con la vivienda. Nosotros tenemos un estudio que explora, de hecho, cuando hablaba el grupo anterior sobre el título del proyecto, ¿no? Vivienda, barrio y ciudad. Nosotros hace poco, a propósito del proyecto RUCA y durante el estallido social, escribimos una columna que justamente hacíamos referencia a la triada tóxica, vivienda, barrio y ciudad. Y entonces, creo que este primer ejercicio sirve para darnos cuenta de dónde hay puntos en común, y creo que en un segundo tiempo va a ser súper interesante compartirlos, por lo que destacaba Roxana, las posibilidades de comparación además entre proyectos, ¿no? La posibilidad de comparar resultados, de ver si estamos encontrando resultados consistentes, porque como planteaban también Soledad Herrera, estas metodologías que estamos utilizando necesariamente de la encuesta telefónica y otras van a introducir sesgos importantes. Entonces, ver si a todos nos está yendo más o menos igual, poder discutir cuánto nos creemos los resultados, cuánto no nos creemos los resultados, creo que va a ser súper valioso. Más allá de las particularidades de nuestro proyecto, digamos, tenemos mucho que aprender de los otros. Eso quería comentar. Muchas gracias, Alejandra. De hecho, nosotros tenemos justamente ese desafío, ver cómo podemos generar el próximo espacio más en la línea de lo que tú planteas. Y para eso nos vamos a acercar a usted a través de alguna consulta o algo más específico para poder disponerlo así. Marcela Araya pregunta, no sé si lo mencionaron, ¿cuántas familias son parte de cada grupo? Viña y Puente Alto. Sí, sí, cierto, no lo mencioné. Ya tenemos la aplicación de la bala de invierno, y ahí el resultado que tuvimos fueron 145 hogares en Viña del Mar, es una villa más pequeña, y 459 en Puente Alto, a nivel hogar.
Y eso, por supuesto, a nivel sujeto, en el caso Puente Alto es cerca de 2.000 personas, en el caso de Viña del Mar son cerca de 500 personas, sujetos. Sí, comentar que tuvimos una tasa de respuesta del 70% en cada una de las villas, 71 y 72 o 70 y 71, y por eso le había preguntado también a Soledad Herrera cómo habían contactado a las personas, porque nosotros, dado que es un seguimiento longitudinal, esta era la 4ª aplicación, siempre recogíamos teléfono para poder volver a la gente, para poder contactarlos y avisarles que volvíamos, ¿no? Entonces, y nunca usamos tanto los teléfonos, porque las encuestadoras y encuestadores iban a terreno a levantar las olas sucesivas, y este invierno fue la primera vez que aplicamos la encuesta enteramente por vía telefónica, y en estos contextos de poblaciones de nivel socioeconómico muy bajo, el teléfono es poco estable. Entonces, una parte, ese 70% de tasa de respuesta que obtuvimos, da cuenta de casi el 30, no llegaba al 30, de no contacto porque los teléfonos que habíamos recogido el verano anterior ya no existían. Entonces hay un tremendo desafío de hacer seguimiento telefónico en estas poblaciones y que y que estamos en el fondo elaborando una nueva estrategia para salir a terreno en el verano. Queríamos salir presencial, pero vamos a tener que salir telefónico por el cuidado de las encuestadoras, por el cuidado de la propia gente de la villa, y una estrategia para recuperar más teléfonos, porque el teléfono lo cambian muy, muy, muy rápido. O sea, es una de las cuestiones complejas, digamos. Así que también ahí está bueno compartir experiencias en eso. Bueno, agradecemos entonces a Alejandra, a Roxana y a todo el equipo. La próxima presentación es del proyecto COVID 282 y va a exponer Camila Salazar. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Puedo compartir nomás, ¿cierto? Claro. Ya. Hola, muchas gracias. Hola, buenos días. Yo les voy a contar de este proyecto del cual formo parte, que se titula Impacto de la pandemia COVID-19 en salud mental, una evaluación longitudinal de los síntomas ansiosos, depresivos y conductas de riesgo en comunidades de las regiones de Coquimbo y de Araucanía. La directora del proyecto es María Francisca Román, y este es un proyecto desarrollado conjuntamente por la Universidad de la Frontera y la Universidad Católica del Norte. Este proyecto tiene como objetivo general de evaluar el efecto de la pandemia COVID-19 en síntomas depresivos, ansiosos y en conductas de riesgo para la salud en una cohorte de estudiantes y funcionarios de 2 universidades chilenas. Y con respecto a este objetivo, nosotros esperamos lograr los siguientes resultados: identificar los grupos de riesgo, es decir, quiénes son los grupos más vulnerables para desarrollar problemas de salud mental y presentar conductas de riesgo para la salud, como el consumo de sustancias y alimentos no saludables. Identificar recursos protectores con el fin de generar información suficiente para futuras intervenciones de tipo preventivo. Evaluar las intervenciones asociadas a los experimentos naturales, por ejemplo, identificar los efectos que han tenido las cuarentenas en la salud mental y en las conductas de riesgo. Y aquí, por ejemplo, actualmente Temuco está en fase 1 y Coquimbo está en fase 4. Entonces es bastante interesante este escenario que tenemos. Además, la capacitación y generación de material de apoyo metodológico, y aquí esperamos elaborar material de apoyo para el diseño de estudios similares y poder organizar un evento en línea sobre la metodología EMA, que es una evaluación ecológica momentánea, con el Centro de Investigación de Políticas sobre el Alcohol de Melbourne, Australia. Con respecto al proyecto en sí, los criterios de inclusión refieren a participantes que son estudiantes y funcionarios de estas 2 universidades, donde tenemos un N de 1048 participantes. Para este proyecto contamos con la aprobación del Comité Ético Científico de la Universidad de la Frontera y de la Universidad Católica del Norte. El proyecto se está desarrollando en la comuna de Temuco y en la comuna de Coquimbo, donde la UFRO y la UCN son las universidades o las instituciones que están actualmente ejecutándolo. El equipo de trabajo está conformado por María Francisca Román, que es PhD en epidemiología y es la directora del proyecto, Paola Hey, que es doctora en ciencias biológicas y es la directora alterna, Daniela Palet, que es magíster en psicología y es la coordinadora general, y quienes habla que Camila Salazar, que soy doctora en psicología y de investigadora postdoctoral del proyecto. Nuestros correos los dejamos al final de la presentación. Con respecto a los resultados de los productos generados que puedan ser de utilidad para la ejecución de otro proyecto COVID y que podríamos compartir,
Tenemos en la cohorte de participantes ya hemos realizado 5 mediciones. Hasta ahora hemos podido identificar que los grupos de riesgo son principalmente los jóvenes y específicamente mujeres y personas que pertenecen a pueblos originarios han sido los que han presentado mayor malestar emocional. También hemos encontrado que el malestar emocional es un mecanismo que permitiría explicar el consumo de comida confortable o no saludable. Como herramientas podemos compartir algunos de los cuestionarios que hemos utilizado para evaluar los síntomas depresivos, ansiosos y de estrés, que es el DAS-21, cómo hemos evaluado el consumo de alcohol, de tabaco, de alimentos no saludables, las variables sociodemográficas, cuáles son las situaciones estresantes ligadas al COVID y los efectos de la pandemia. También podemos compartir información sobre cómo estamos analizando nuestros datos. Y aquí hemos utilizado modelos de ecuaciones estructurales con datos longitudinales, usando modelos de efectos cruzados y modelos de curvas de crecimiento latente y análisis de clases latentes para identificar estos grupos de riesgo. Respecto a los productos, hemos realizado un conversatorio en la jornada de investigación y políticas públicas en salud mental del MinSal. Tenemos 2 presentaciones que realizamos a final de mes en el Congreso de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, que es la SONEPSI. Estamos con 3 artículos científicos en preparación y organizando una conferencia de verano sobre salud mental, consumo de alcohol y otras sustancias antes y durante la pandemia de COVID-19, y esta la tenemos pensada para enero de 2021, y aquí les dejo el afiche con la invitación por si hay alguien interesado para asistir. Los 5 minutos. En relación a los resultados o productos que quisiéramos obtener de otros proyectos y que podrían aportar a nuestro proyecto, nos interesa promover el intercambio con otros proyectos que también estén abordando el efecto de la pandemia en salud mental en otras etapas del ciclo vital, específicamente el COVID-0041, que ha trabajado con adultos mayores, y también nos interesa cómo han funcionado con estas metodologías de encuestas telefónicas, el COVID-0591, que ha evaluado salud mental de embarazadas, preescolares y adolescentes, el COVID-0706 con embarazadas de pre y posparto, y aquí nos gustaría invitarlos a generar redes de colaboración con el objetivo de evaluar el impacto de la pandemia en la salud mental, pero a lo largo del ciclo vital. Si surge entonces interés de parte de ellos, de algún otro proyecto que también esté evaluando salud mental o conductas de riesgo, no duden en contactarnos. Aquí están los datos, el código del proyecto, que es el COVID-0282, el correo de la directora, el correo del proyecto y el correo de todos los miembros del equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, por la presentación. Dejamos abierto entonces el chat o el micrófono también para hacer preguntas. Mientras se anima alguien a hacer alguna pregunta, Camila, tú no sé si es que hubo algo en la presentación que, pensando en ajustarse a los tiempos que nosotros habíamos dado, omitiste y quisieras plantear ahora. No sé si quizás Francisca, la directora, quiere quizás agregar algo más. Bueno, tal vez sumarme a lo que planteaba Alejandra, si bien no recuerdo, la directora perdón, del proyecto que se presentó recientemente. En términos de los desafíos, nosotros estamos haciendo aplicación a través de encuesta en línea. Obviamente sabemos que ese tipo de aplicaciones tiene sesgo, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, tenemos una baja representación de personal de servicio dentro de las universidades, porque suponemos que tienen menos acceso al uso de computador, menos familiaridad con contestar respuestas en línea también. Hemos pensado utilizar para ese segmento encuestas telefónicas, así que también nos interesaría mucho poder discutir con otros proyectos que están utilizando encuestas telefónicas en términos de la aceptabilidad que tienen, la llegada, cómo funcionan. Así que bueno, eso es uno como de nuestros cuestionamientos, ganas también de poder, motivación para coordinarse con los otros proyectos. Junto también con lo que comentaban del proyecto anterior, de la posibilidad de hacer intercambio de cuestionarios, que también nos parece muy interesante. Nosotros hemos también ido simultáneamente, como tenemos ya 5 seguimientos, incluyendo más preguntas, y también haciendo análisis de esas preguntas en términos de qué tan confiables, qué tan válidas resultan, qué tan buenos como instrumentos son.
Así que en ese sentido también muy disponibles a ese intercambio de los cuestionarios. Gracias, Francisca. Voy a leer una pregunta, Soledad, y te doy la palabra. Ricardo Verdugo pregunta: ¿cuál es el N al que aspiran llegar? No sé, Camila, si quieres contestar tú, contesto yo. Bueno, en realidad, como ya partimos con las mediciones, la invitación fue abierta a todos los estudiantes y funcionarios de la universidad, y de los que obtuvimos respuesta fueron estos 1.048 personas, y de esos son los que hemos estado siguiendo a lo largo del tiempo, y lo que esperamos que poder con ellos continuar. Sin embargo, igual está la invitación abierta, que si quieren unirse en estas olas, en estas nuevas olas, lo pueden también hacer. La idea es alcanzar al máximo posible de las dos universidades, considerando además todas las dificultades, sobre todo la sobrecarga que tenemos en todas las universidades para estudiantes y profesores, que es contestar de otra cosa más en línea. Entonces esa es como un poco la idea. Gracias, Camila. Soledad, tú querías hacer una pregunta y después voy con una pregunta de Roxana Valdebenito en el chat. Hola, yo soy la del COVID-0041, la de adultos mayores. Si es que, bueno, de todas maneras les puedo pasar los instrumentos y todas las cosas, pero mi consulta tenía que ver con que si han hecho alguna cruce con edad, dentro de lo posible, porque sé que son funcionarios de la universidad. Sí, de hecho, hemos encontrado que la edad es una variable que estaría explicando bastante el consumo de alcohol. A mayor edad hemos encontrado mayor consumo de alcohol. No sé si aquí Francisca quiere profundizar un poco más. Sí, bueno, eso en relación al consumo de alcohol, ¿cierto? Que parece ser, edad parece ser un factor importante que explica el aumento del consumo durante la pandemia. Pero si miramos malestar emocional, son los jóvenes, así menores de 25 años, comparado con el grupo mayor de 26 o demás, son los jóvenes los que muestran mayor malestar emocional. Y dentro de los jóvenes, las mujeres jóvenes, que hay diferencia ahí también de género, o sea, si bien tanto hombres y mujeres jóvenes están por sobre el punto de corte que tiene el DAS, son las mujeres las que tienen mayor malestar emocional. Y también dentro de los jóvenes, si miramos pertenencia a pueblos originarios o no pertenencia, son los que pertenecen a pueblos originarios los que tienen mayor malestar emocional. Y eso parece ser concordante con otras investigaciones previas en otros países, que muestran también los jóvenes como un grupo de riesgo y también las mujeres, o sea, un grupo de riesgo de presentar mayor malestar emocional. Gracias. Gracias, Francisca y Camila. Roxana Valdebenito pregunta sobre los grupos vulnerables que mencionaron, jóvenes, mujeres, ¿podrían, se me fue a negro la pantalla, ¿podrían contarnos un poco de ello? Creo que ya respondieron la pregunta, precisamente. Sí, muchas gracias. Perfecto. Luego hay un comentario de Ricardo que piensa que se bajarán varias hipótesis de trabajo que ayudarán a analizar y discutir datos de muchos proyectos. Creo que la etapa de discusión será muy relevante. Gracias por el espacio. Gracias, Ricardo, por el comentario. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, yo quizás quisiera agregar una información con respecto a esto que nos preguntan del N al que aspirábamos llegar. O sea, si bien la invitación se hizo en ambas universidades a todos los estudiantes y a todos los funcionarios, claro, tenemos un mayor porcentaje de estudiantes que respondieron, porque también hay más estudiantes que funcionarios. Nosotros habíamos hecho un cálculo inicial que necesitábamos tener en el cuestionario de entrada, en la línea base, 1048, y prácticamente logramos ese número, porque en realidad para los análisis que teníamos considerado necesitábamos 500, entonces planteamos así que necesitábamos el doble por la atrición que es esperable en todas las cohortes. Y en los seguimientos hemos tenido un promedio de 500, 550 participantes en todos los seguimientos. Estamos ahora en el seguimiento 5, así que todavía estamos ahí recuperando cuestionarios, pero esperamos mantener los 500 en los seguimientos.
Aprovechando que no hay preguntas ni más comentarios del proyecto, y que ha surgido aquí como sugerencia, y es algo que nosotros efectivamente estamos contemplando, no sabemos cómo es la mejor manera de hacerlo, pero desde ya dejamos abierta la invitación y ojalá puedan hacerlo, en verdad, más que una invitación, ojalá puedan retroalimentarnos y sugerirnos cómo ven que una futura instancia, coordinada por nosotros, obviamente, ustedes son libres de articularse como gusten, pero una futura instancia de la NID, qué forma, qué objetivo debería proponer, y eventualmente cómo este mismo tipo de actividades pudieran mejorarse, eventualmente los tiempos, etcétera. Eso sí que pues, a través de sus ejecutivos, ejecutivas contrapartes, si pueden hacernos llegar esa información o de la manera que ustedes estimen conveniente. Le agradezco, Ricardo. No, solo quería comentar que a nosotros en el proyecto de genética de los perros nos interesa mucho también el tema de la salud mental, y estamos interesados en colaboraciones tanto de que nos permitan evaluar la salud mental de nuestros participantes, como nosotros agregar la dimensión genética a estudios de la salud mental que estén ocurriendo. Así que vamos a también mandarles un mensaje a los que recién presentaron. Muy disponibles, así que, y muy interesados también en poder generar colaboración con otros proyectos, así que quedamos a la espera. Bueno, muchas gracias Camila, gracias Francisca. La próxima presentación la realizará Verónica Villarroel del proyecto COVID-270. Hola Verónica. Hola, hola. ¿Voy a compartir pantalla? Claro. Cuando gustes. Bien. Voy a comenzar entonces. Muy buenos días todavía, sí. Muy buenos días. Estamos en el proyecto COVID-0270. Este proyecto se titula Evaluación Nacional del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje Remoto durante la pandemia de COVID-19 en Educación Superior. Soy Verónica Villarroel, la investigadora responsable, y pertenezco a la Universidad del Desarrollo. Claro que abajo. Voy a tener que presentarlo así porque algo pasó. ¿Cuál es el objetivo general de este estudio? Tiene que ver con evaluar la implementación del proceso de enseñanza y aprendizaje remoto en la educación superior chilena durante la pandemia. La idea es poder identificar prácticas docentes de los estudiantes que promueven el aprendizaje, pero también poder identificar aquellas que lo obstaculizan. Tengo algunos objetivos específicos que me gustaría hacer muy breve, que lo primero es caracterizar el proceso educativo remoto desde la experiencia de los profesores y los estudiantes, identificar algunas variables de los profesores relacionadas con actitudes, enfoques, decisiones y estrategias pedagógicas ligadas a planificación, enseñanza, evaluación en educación remota, describir algunas variables de los estudiantes como enfoque de aprendizaje, agencia estudiantil, capacidad de autorregulación, compromiso con el aprendizaje y colaboración virtual en procesos de educación remota, comparar estrategias de enseñanza y aprendizaje entre disciplinas, entre universidades, entre ciclos formativos y niveles de contagio COVID y experiencias de cuarentena, y contrastar la experiencia de educación remota nacional con universidades del país que tienen con universidades de países que tienen alta y baja experiencia en educación remota. Tenemos 3 grandes resultados esperados. El primero tiene relación con construir una batería de recolección de información en docentes y estudiantes en educación remota, considerando estas variables de los estudiantes y las variables de los profesores. Hacer un gran informe diagnóstico. Hemos pensado hacer en 3 momentos distintos de acuerdo a las 3 mediciones que tenemos, que caracteriza el proceso educativo remoto durante la pandemia, considerando recursos tecnológicos, conexión a internet, modalidad educativa, sincrónica, mixta, participación de los estudiantes, interacción dialógica, tipos de enseñanza y estrategias didácticas, tipos de evaluación, relación profesor-alumno, percepción de aprendizaje, variables de los profesores antes señaladas, variables de los estudiantes, y comparar las experiencias internacionales con procesos educativos remotos que son similares a Chile y diferentes a Chile. En términos de del tercer producto, construir 3 artículos científicos enviados a revistas WOS.
Tenemos un equipo, tenemos dos grandes equipos, un equipo a nivel nacional y uno a nivel internacional. Si se fijan, tenemos 17 investigadores a nivel nacional, en su mayoría con roles de coinvestigador, que pertenecen a 13 universidades y a 11 regiones del país. Por lo tanto, nosotros esperamos que este proyecto se lleve a cabo en la mayor parte del territorio nacional. En términos de el segundo equipo, que tiene que ver con los asesores internacionales, contamos con 14 investigadores en distintos roles, especialmente de asesores internacionales, de 12 universidades que pertenecen a 11 países. Acá tenemos asesores internacionales de países hispanoparlantes y latinoamericanos y de España, que tienen experiencia en educación remota similar a la nuestra, y tenemos países anglosajones donde tienen mucho más experiencia en educación remota y que funcionan como asesores y validadores de algunos procesos de construcción de encuestas y los pasos de la investigación. Tenemos también 2 estudiantes de doctorado, y puse el link acá porque estamos planificando un encuentro en educación superior que se gesta la próxima semana, donde vienen muchos online, evidentemente donde participan muchos de estos asesores internacionales. Respecto a los criterios de inclusión, bueno, universidades públicas y privadas de todo el país, universidades hispanoparlantes de Latinoamérica y España, y todas con la condición que tengan educación remota este año debido a la pandemia. No consideramos institutos de formación técnica, ni universidades angloparlantes, ni universidades que tengan experiencia y que su formación sea a distancia. Requerimos obviamente la aprobación del comité de ética que tenemos de nuestra universidad, los conocimientos informados validados que tenemos, la autorización de cada universidad para la aplicación de las encuestas online, y cada coinvestigador se encarga de eso en su institución. Y sí, creemos que sería factible contar con una constancia de NIT respecto a los coinvestigadores para que ellos tengan más facilidades para recolectar información. Respecto a los resultados que hemos generado, primero tenemos la primera encuesta realizada y que busca caracterizar este proceso de educación remota. Con las variables que ya antes mencioné, tenemos una base de datos de 654 docentes de 28 universidades, 1.750 estudiantes de 22 universidades, y a fines de noviembre vamos a tener un informe ejecutivo, a principios de diciembre, con los principales resultados que vamos a entregar a las universidades participantes. Respecto a otros proyectos que nos gustaría tener información, en realidad son 2 proyectos del área de la educación, uno más escolar y otro más de educación superior, que podría ser interesante compartir experiencias y resultados. Eso, esa es mi presentación, espero haberla hecho en 5 minutos. Estuviste cerca. Muchas gracias por la presentación, Verónica. Bueno, voy a dejar de compartir para... Claro. Dejamos entonces abierto el micrófono y el chat para que se hagan sus consultas. Ha ocurrido en las presentaciones anteriores que cuando la expositor agrega antecedentes adicionales, parece que estimula la conversación. Entonces, te pregunto eso, Verónica, si tú quisieras plantear algo adicional que eventualmente no consideraste en la presentación. Básicamente que nos interesa tener como una radiografía, que es un poco lo que se señalaba de lo que ocurrió en la educación remota en pandemia. Inicialmente nuestro proyecto tenía una metodología mixta de investigación, pero considerando los tiempos decidimos hacerlo solo cuantitativo. Tiene 3 grandes mediciones. Una que se realizó entre septiembre y octubre, otra que se va a realizar ahora entre diciembre y enero, y la última medición que se va a realizar en marzo-abril. La gran dificultad ha sido la muestra, ¿cierto? En realidad la gente ya está aburrida de las pantallas, entonces cuesta mucho que contesten online. Y nuestra idea es, tenemos igual preguntas abiertas respecto a ciertos fenómenos también socioemocionales, y que creemos que podemos tener datos interesantes. Eso. Tenemos un Cristian, minutito. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Por favor, Ricardo.
Mira, yo quiero felicitar a todos los que han presentado, me parece que y estimula el pensamiento colectivo, pero también como un nivel como de mirada de lo que uno está haciendo desde otro ángulo. Mi pregunta es para Anir, en términos de si está pensado o planificado la creación de una metasíntesis o una meta, digamos, de poder articular la síntesis de cada uno de los proyectos más allá de una visión como por separado, porque todas estas hipótesis de trabajo que se están presentando, así como la ansiedad genera el consumo de alimentos confortables, ya sea alcohol o alimentos de alta densidad energética que generan placer, ¿ya? O que los barrios, la estructura de los barrios generan una desigualdad de recursos con los cuales pueden movilizar las personas en una situación de confinamiento. Si empezamos a articular todo esto, la verdad es que el aporte de todos estos proyectos en su conjunto podría ser un elemento mucho más poderoso que una serie de recomendaciones por separado. ¿Y quiénes serían las personas que van a consumir ese informe general, digamos, ¿no? ¿Qué está pensando Anit con respecto a eso? Porque, claro, nosotros tenemos productos, cada uno va a publicar algunas cosas, vamos a poder leernos si que hacemos una búsqueda en las bases de datos, pero si queremos llegar a incidir en política pública o la preparación de cosas que ocurran más adelante, yo creo que alguien tiene que ser y liderar esa mirada. No sé qué está pensando Anit, Cristian, esa pregunta es para ti. Gracias, Ricardo, por la pregunta. Voy a darle paso a una pregunta de Verónica, perdón, de Alejandra Vives para Verónica, y luego te respondo lo que puedo responderte en el fondo. No vas a tener quizás la respuesta que tú quieres. Verónica, ¿qué estrategias han usado para mejorar la tasa de respuesta online? A ver, tenemos un pequeño incentivo que consiste en el sorteo de 2 tablets bastante simples, tanto para estudiantes como profesores en cada una de las encuestas, y que se sortean en relación a todos los participantes. Lo segundo es que tenemos una pregunta al final de las encuestas que dicen qué temas les gustaría recibir apoyo o asesoría, y en ese sentido comprometemos algún tipo de charla o actividad para estudiantes o profesores, las más votadas en cada institución, para poder realizarla y gestionarla. Lo tercero, y creo que lo más importante, es que cada uno de los coinvestigadores forma parte de una institución. Entonces, de alguna forma hay una presión interna de cada coinvestigador para poder cumplir con las metas que tenemos del N. El N que tuvimos en la primera medición no responde a lo que habíamos planificado, si bien no es bajo, yo creo que esperábamos un 20% más, teníamos la expectativa o lo habíamos pensado de esa manera. Pero sí, yo creo que nos ayudaría porque hasta ahora el proyecto no ha contado como con, comillas, como una legalidad por parte de los coinvestigadores, quizás una validación de ANIT para los coinvestigadores, quizás sería también una oportunidad para que las instituciones permitan más, las propias instituciones de los coinvestigadores, aplicar encuestas masivas. Porque a veces no hemos podido aplicar, en algunas universidades lo hemos logrado hacer masivamente. Ahora, si se manda masivamente, uno sabe que es 1/4 la población que contesta las encuestas alrededor, más o menos. Y lo otro ha sido el reenviar las encuestas a colegas, y de ahí a colegas y a colegas. Y en la parte internacional, evidentemente los que más han colaborado son los asesores internacionales hispanoparlantes y latinoamericanos, pero también nos ha ido bien con universidades que tienen convenio con, por ejemplo, la Universidad del Desarrollo. Entonces hay universidades que tienen convenio, nos comunicamos a través de relaciones internacionales, y algunas de ellas, yo diría de todas las que enviamos información, deben haber sido unas 30, unas 5 pudieron mandar los mails masivamente a sus estudiantes. Ahora, esta muestra obviamente no es probabilística, es una muestra a partir un poco de la conveniencia de los que han querido contestar. Sin embargo, hemos pedido a la dirección de Educación Superior del Ministerio que nos envíe listados de universidades con distintas características, por ejemplo, si son públicas privadas, si son de la capital o son de regiones, y a partir de esos listados vamos a hacer un trabajo estadístico para lograr aproximarla a lo no probabilístico.
Gracias. ¿Alguna otra pregunta para Verónica? Bueno, muchas gracias Verónica por la presentación, muy interesante. Bueno, como todos saben, vamos a dejar las grabaciones de estas presentaciones. Aparentemente va a ser en la sesión o cuenta de Anide en YouTube, y vamos a hacer marcadores de cada una de las presentaciones de manera que uno pueda ojalá ir a las que más sean pertinentes, no tener que ver todas las presentaciones, sobre todo pensando que estos estuvieron en general en esta sala y hubo posiblemente otras presentaciones en la sala 1 que fueron de su interés. Con respecto a lo que planteaba Ricardo y que Germán también secunda o respalda, no tenemos una respuesta así, esto es lo que va a hacer. Sí, quisiera, y no por hacerle el quite a la pregunta, sino que es contar lo que sí estamos pensando un poco más aterrizadamente. Más allá que estas decisiones son flexibles, por lo menos en esta línea de trabajo, que es a lo que hemos llamado acompañamiento. Y es que, por un lado, quisimos apoyar más que nada a través de la generación de un espacio para que los proyectos se conozcan, eso porque a través de la consulta que hicimos al principio del desarrollo de los proyectos, el 80% señaló que efectivamente veía una oportunidad, el 80% respondió, y el 100% de los que respondieron señaló que efectivamente veía una oportunidad en la articulación de mejorar sus resultados o algún tipo de beneficio en esa colaboración. Entonces, ¿cuál era la principal barrera identificada? Era que la mayoría no conocía otros proyectos, o conocían una parte muy pequeña de esos proyectos. Entonces, vimos como una contribución el generar una instancia justamente para que se conozcan, y esa es esta instancia, como bien la describía Alejandra, y estamos viendo cómo generar una segunda instancia que pudiera ojalá profundizar en lo que se requiere para contribuir a esa articulación, o decididamente para profundizar en ese conocimiento entre los proyectos. Y justamente empiezan a surgir este tipo de cosas, cuestiones que la ANID no tiene previstas y que eventualmente sería un aporte sustancial, ¿no es cierto? Entonces, una respuesta concreta es que no tenemos previsto una metasíntesis de los resultados. Sí creemos que nuestra contribución también va de la mano de conectarlos con sus públicos, con los actores de interés y eventualmente público objetivo, más que nada quizás actores de interés. Y en ese sentido, en una línea de trabajo más de difusión, podría ser, es que queremos hacer una actividad, pensábamos hacer una fin de año, pero los fines de año son un poco caóticos para todos, y tampoco queremos generarles un problema con mucha actividad, se podría decir. Entonces quisiéramos hacer un webinar o algo similar, ya más enfocado no sé, agrupando los proyectos de forma tal que el público objetivo que persigan, se podría decir, sea más definido. Entonces, conectar los proyectos de forma agregada con ese público objetivo, el Ministerio de Salud, distintos servicios de salud, no sé, eventualmente representantes políticos territoriales, de municipios, etcétera, los que correspondan. Entonces, nuestra principal aproximación para darle un valor agregado a la convocatoria y no una mirada puntual de proyectos, se podría decir, va posiblemente más en esa línea. Pero sin duda, y en ese sentido, dejamos abierto de nuevo ojalá nos puedan contactar y entregar este tipo de ideas. Y en ese sentido, algo que nos ha resultado bastante bien, y creo que es la manera en que tenemos que hacerlo, creemos que es mejor trabajar este tipo de propuestas o ideas con ustedes. Entonces también, Ricardo posiblemente va a ser el primero que voy a escribir para ver más en qué estás pensando y a ver si es que nos puedes ayudar a darle forma a ese tipo de ideas.
y a Germán también por secundarlo. Yo recojo el guante, no sé, no puedo hablar por Germán, pero me parece que si en algo podemos contribuir a generar esa metasíntesis, porque yo creo que todos tenemos nociones de cómo se vinculan distintos tipos de datos sobre el fenómeno que estamos estudiando. Estamos estudiando de manera parcelada un montón de aspectos que conforman, digamos, la situación en la que estamos, y por lo tanto me parece que está bien pensado, digamos, esta articulación, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué articulamos? Claro, vamos a tener al Ministerio de Salud, al Ministerio de Urbanismo, todos por separado mirando el fenómeno, pero el problema en la población se presenta como un problema que atraviesa todas las dimensiones de la existencia. Entonces, yo pienso que si esta idea es bien tomada, yo creo que la mayoría estaría de acuerdo en seguir participando en una reunión conjunta con un objetivo más allá de lo que somos por separado. Germán. ¿Puedo agregar algo, Cristian, al Claro, respecto? claro. Sí, oye, además de sumarme a las palabras de Ricardo, hay un aspecto que es el aspecto de la difusión, que, bueno, a mí me parece dentro de todas las situaciones que se han dado un aspecto positivo, también hay muchos negativos. El positivo es justamente el énfasis en difusión. Y yo creo que sería súper interesante también considerar ese aspecto, porque finalmente la gente a la que se le hace la consulta telefónica, la gente a la que se hace la encuesta de salud mental, etcétera, son las mismas personas, ¿cachai? O sea, al final es la gente a la que está dirigido esto de alguna manera. Entonces, eso, yo creo que sería interesante considerarlo también. Sí, estamos trabajando también en esa línea. Lo que pasa es que, esta es una opinión personal, pero Felipe, creo que estás no sé hace cuánto estás con la mano levantada, pero te doy la palabra después si es que todavía estás interesado. Felipe Link. Tenemos una propuesta en esa línea, y lo que decía, que es mi opinión personal, es que nosotros como CONICET y ahora como ANID, más allá de que tengamos el interés y veamos la necesidad o la potencial contribución que podamos hacer en estos temas, no es algo que nuestros procesos habituales, por decirlo así, haya estado presente. CONICET tenía procesos muy dirigidos al seguimiento y control, y todavía los tiene, y de hecho estamos obligados a hacerlo así. Entonces, todo esto estamos aprendiendo de alguna forma, y en ese sentido, este tipo de interacciones justamente con ustedes, que son los actores relevantes en estos procesos, aparte de aprender, vemos la posibilidad de ajustarlo a lo que efectivamente se necesita y no decidir esto desde la NID. Ahora, claro, en todos estos temas no tenemos mucha experiencia, o sea, queremos apoyarlos en difusión, pero los mecanismos que tenemos, los recursos humanos principalmente, son bien limitados, pero dado que es importante que la directora nacional así lo plantea y así nos lo ha pedido, efectivamente estamos trabajando en eso, de hacer un apoyo en difusión en general, a la sociedad en general, y ahí cada uno tendrá sus públicos más ajustados, más generales, y para conectarlos con los distintos grupos de interés también, hacer algo por separado, más allá que ambas eventualmente se traslapan, por supuesto. Eso, así que también les vamos a pedir su opinión con respecto a algunas ideas que estamos manejando. Felipe, Link. Ya no. Me demoré mucho en dar la palabra. Bueno, sí. Ricardo Verdugo. Sí, quería apoyar el tema de la relevancia y la necesidad de la difusión. Y para la población no es obvio que es necesario que investiguemos, no es obvio que es necesario meter plata de todos para hacer investigación. Nosotros incluso vemos de repente comentarios bastante adversos cuando hicimos publicidad de nuestro estudio, ya ahora le estamos dando plata para que se pongan a jugar los científicos, y la vacuna, que lo único que importa es la vacuna. Entonces, yo diría que mi mensaje, yo pediría que el mensaje que transmita es
no es que necesitemos que ustedes nos apoyen a nosotros con la difusión, es que nosotros podemos apoyar a la NID para convencer de que lo que está haciendo, lo que está financiando es relevante para el país, y que por lo tanto reducir el presupuesto de la NID es contraproducente para el país. Yo creo que ustedes podrían tomar lo que se está generando a partir de todos estos estudios, visualizarlo de una forma entretenida para la población general, y eso va a tener un impacto positivo en el futuro para el presupuesto, para hacer investigación en el país. Yo creo que esa es la invitación, y obviamente todos nosotros vamos a estar más que felices de aportar lo que podamos para esa causa común. En esa misma línea que dice Ricardo Verdugo, todos tenemos algún ítem que tiene que ver con difusión de resultados. De pronto, articular todos estos pequeños fondos de pronto pueden sumar y amplificar la caja de resonancia que tenemos, pero tener como a lo mejor fracciones. Algunas son de propósito más bien del propio proyecto en sí mismo, pero otros pueden ser sumándose a la idea de que, por un lado, está la contribución, ¿para qué sirve la ciencia? Y que la población en general conozca los resultados de lo que se está haciendo en un lenguaje a lo mejor un poquito más sencillo, no lo sé, a lo mejor no, pero ahí todos tenemos recursos, y a lo mejor lo que tenemos que hacer es articular esos recursos para que en el fondo la caja de resonancia sea la mejor posible, digamos. Pienso. Verónica Villarroel. Sí. Junto con el tema de la difusión y la posibilidad de aunar esfuerzos, también yo creo que en la recolección de datos también podemos aunar esfuerzos. Es decir, todos participamos y somos de universidades distintas. En el caso de nosotros, nuestro estudio tiene que ver con estudiantes y docentes. No es fácil llegar a todas las universidades, y si alguno de ustedes tiene la facilidad de hacer el contacto para que nosotros podamos también aplicar encuestas online en sus instituciones, bienvenido. Lo mismo lo digo recíprocamente, si hay temas que se pueden difundir o tomar recolección de datos en nuestra universidad, también podemos hacer esas gestiones. Las universidades tienen muchas complicaciones para hacerlo. A veces hay muchos temas institucionales que hay muchas encuestas dando vuelta o genera cierto temor. Saber qué está pasando con la educación remota en particular. Ustedes saben que los estudiantes tienen aprensiones respecto a si están aprendiendo lo que tienen que aprender. Entonces, nos gustaría mucho la colaboración en ese sentido también. La difusión, la recolección de datos también pueden ser temas en que podemos buscar colaboración y aunar esfuerzo. Bueno, les agradecemos los comentarios. Como comentaba, estamos trabajando y dando forma a esas líneas, y esperamos contactarlos efectivamente, o generar una instancia donde quienes quieran sumarse al diseño también, también es algo que tenemos a la vista. Entonces, por mi parte, estamos muy contentos de que esta primera jornada, recuerden que mañana y pasado también hay presentaciones, son 45 proyectos los que finalmente se inscribieron en esta semana de la articulación, como le hemos llamado. Así que bueno, los dejamos invitados para mañana, y estamos abiertos a recibir sus sugerencias. Y como les decía, estamos trabajando en ellos, y que por lo tanto serán consideradas de todas formas, y también posiblemente los vamos a contactar para que nos puedan dar su opinión más concretamente, y podamos aterrizar algunas de estas ideas que han surgido. Necesitamos tomar una última fotito, si es que los que puedan habilitar sus cámaras. Esto nos ayuda justamente a la difusión que estamos mencionando, como mencionaban los Ricardos y Germán. Y la última. Muchas gracias. Eso, entonces los dejamos invitados para mañana. Muchísimas gracias por la asistencia, por las preguntas, por la disposición, por la paciencia, y nos vemos mañana. Un saludo a todos, que tengan un muy buen día. Chau, chau. También. Chao, muchas gracias. Gracias, chao. Chao.
Chao, hasta luego. Buena jornada, hasta luego. Chao, que estén bien, gracias. Y gracias por organizarlo. Chao a todos.